noche vamos a hacer un menú maridado con Emilio Moro, que es un chaval que hace vino y por lo visto lo está haciendo muy bien últimamente. Y nos va a acompañar, pues nos lo va a explicar, vamos a aprender todo con José Joaquín, Nariz de Oro del año pasado. Como ha indicado Chema, mi nombre es José Joaquín Cortés, soy sommelier y consultor, especialista en vinos, espirituosos, coctelería y habanos, ¿no? Entre otras cosas. Desempeño mi labor como experto en el mundo de la gastronomía en toda España actualmente. El pasado pues fui consultor y sommelier de una empresa de hostelería en Sevilla, Restaurante Modesto, donde aprendí mucho. Y con el paso de los años pues fui abriéndome hacia el ámbito, el sector del asesoramiento, a bodegas, a restaurantes, hoteles, también mi participación en eventos gastronómicos, no solamente dentro del mundo de la hostelería, sino pues cualquier manifestación artística donde pueda encajar el vino, el cóctel, la gastronomía, pues he intentado divulgarlo. Nos vamos a centrar ahora en la variedad Tempranillo, que no es poco, una de las variedades más singulares del mundo, autóctona de La Rioja, en España, y que tiene múltiples versiones, no solamente como vinífera, sino como estilo en diversas zonas de producción españolas. España es un país pues vitícolamente, valga la expresión, rico en variedades, en castas, pero sin duda yo me atrevería a decir que la Tempranillo es una variedad de la que parten grandísimos vinos, de los mejores vinos del mundo. Yo he catado Pinot Noir de Borgoña, Syrah del Ródano de Australia, Cabernet de Saint-Émilion, del Médoc, Merlot del Pomerol, pero la Tempranillo bien vinificada puede codearse perfectamente con todos estos ejemplos vitícolas del mundo. Las bodegas Emilio Moro son santo y seña en la denominación de origen Ribera del Duero, en Pesquera de Duero, corazón, junto con Peñafiel, probablemente de la zona, de la demarcación vitícola, y vienen predicando con el ejemplo de hace muchos años. La bodega realmente pues bebe de la tradición de la zona desde hace muchos años. Emilio Moro, pues que bueno, fue el patriarca que dio nombre a la bodega, era propietario de viñedos ya en la zona, pero es en el año 98 cuando la familia pues decide trazar una trayectoria de estilo, de personalidad, redefiniendo el vino, y es cuando surge la primera añada, se puede decir en serio, de la bodega. Tenéis el orden de cata y del maridaje pues explicitado en la minuta. Comenzaremos, iremos de menos a más, no significa, yo en esto del vino no me gusta secundar un vino de corta o media crianza frente a un vino de larga crianza. Yo creo que cada vino tiene su momento, tiene su maridaje y tiene su gusto. Pondremos broche a la cata maridaje con un Sancho Martín del 2008, ¿no? Que es un peso pesado. Creo que esta añada era muy difícil hacerla y sacar un Sancho Martín no es nada fácil porque el viñedo exige mucho. Veremos cómo la Tempranillo pues es una variedad caprichosa, ¿no? Con el clima, con el suelo, con la maduración. Es una variedad pues que no resiste bien las temperaturas altas, las temperaturas cálidas, no resiste bien la sequía, se contrae demasiado, entonces eso hace que la riqueza polifenólica de esta variedad pues no dé la talla luego en la maceración, en la vinificación, ¿no? Tenemos en primer lugar Emilio Moro Crianza, añada 2009. La añada 2009, si hay algo que ha aportado a la Tempranillo de Ribera del Duero ha sido opulencia de aromas y sobre todo un sabor sabores muy equilibrados, ¿no? ¿Qué es el equilibrio en el vino? El equilibrio es una armonía de sabores en boca. A la hora de catar es importante tener claro cuántos sabores hay, cuántos sabores podemos percibir en nuestras papilas gustativas. ¿Cuántos sabores pensáis que
que puede distinguir el paladar, o pueden distinguirse en el paladar. 4 o 5, ¿no? Bien, es que sería importante dejar claro estos parámetros para poder identificar cada uno de los vinos que vamos a catar hoy, ¿no? Efectivamente, hay 4 sabores fundamentales, elementales, que son el sabor ácido, amargo, salado y dulce. Cada uno de esos sabores se detecta en diferentes zonas de la lengua. Sabéis que en la lengua hay papilas gustativas, por tanto el sabor dulce se detecta en qué parte de la lengua. ¿Pensáis? El sabor dulce se detecta en la punta de la lengua. No quiero sacar la lengua aquí en plan Mick Jagger, ¿no? Pero se detecta en la punta de la lengua. Eso es importante para saber y medir el equilibrio del vino. El sabor salado se concentra a ambos lados del sabor dulce, donde se detecta el sabor dulce, hacia atrás. Por tanto, parte delantera de la lengua, trazando un recorrido en ambos lados hacia atrás. El sabor ácido se detecta en las partes medias laterales de la lengua, más o menos por aquí. Y el sabor amargo, parte posterior de la lengua, al fondo. Hay un quinto sabor que se categorizó como tal, aunque yo no estoy muy de acuerdo, que es el umami. El sabor umami es una catalogación que hizo un científico japonés sobre aquellos sabores que se detectan especialmente en la cocina pues enriquecida con glutamato monosódico. Hay muchos alimentos como el pescado crudo donde se experimenta, se siente este sabor. El caviar, pues tartar de atún, que lo tendremos esta noche, pues expresa de alguna manera ese sabor umami que en realidad es una derivación del sabor ácido. ¿Cuántos aromas pensáis que hay? Pues... Sí, al azar. Sí, al azar. Bueno, hay aproximadamente, si nos remitimos a la perfumería, que es un mundo del que yo he aprendido también a la hora de descifrar y memorizar aromas, pues la perfumería maneja actualmente un banco de registros en torno a 3.500 aromas. 3.500 aromas. Y en combinatoria, aproximadamente nos podríamos ir a 3 millones de aromas. En mi caso, actualmente pues manejo un banco de unos 400 aromas, que no es poco. En el vino, en el vino tinto en general, que es el más complejo, al margen de los vinos generosos, sean de Jerez, sean de Oporto, sean de Tocayo, pues se pueden distinguir en torno a 30 aromas diferentes. Veremos que a medida que vayamos creciendo en complejidad, hasta que lleguemos hasta ese Sancho Martín 2008, pues irá creciendo la paleta aromática que pues distinguiremos en el primer vino, como es el Emilio Moro Crianza 2009. Bueno, vamos a catar este Emilio Moro Crianza 2009, variedad Tempranillo. Sabéis que la Tempranillo se denomina de diferentes formas en España: Cencibel en La Mancha, Tinto Fino en Ribera del Duero o Tinta del País, Morisca en Extremadura, Ul de Yebra en Cataluña. Es una variedad, como indicaba, poco resistente a la sequía, a las bajas temperaturas, una variedad que tiene baja acidez. Eso es importante, ya lo veremos luego en las sensaciones de boca. Bien, alzamos la copa sobre fondo blanco, intentar apoyaros en la cartulina de la minuta para identificar bien el color. Bueno, la escala cromática que se da en la Tempranillo y la Ribera del Duero, bastante intensa de color. Aquí tenemos un tinto de capa media alta, no es un manto completamente oscuro, como tendremos ocasión de apreciar posteriormente en otros vinos de la bodega. Lo definiríamos como un color rojo cereza. Rojo cereza, quizás la parte del núcleo, la parte más central de ese óvalo que forma, de ese huevo, ¿no?, que forma la copa, pues es más oscuro en el centro y luego se va degradando
en la parte más externa, lo que sería el menisco del óvalo, donde aparecen notas pues más color frambuesa, y una parte externa que irradia pues, a tonos más violáceos, ¿no? Indica, pues en cierto modo, la juventud, entre comillas, de este vino, que ha tenido crianza de 12 meses en barricas de roble francés y americano. Yo me gustaría detenerme en este punto sobre la interpretación de las lágrimas o piernas del vino. Si observáis, en las paredes de la copa se deslizan unas lágrimas de cierta densidad. Eso es indicativo de la graduación alcohólica del vino, es la glicerina. Cuanto más gruesa sea esa capa, esa lágrima, mayor graduación alcohólica tendrá ese vino. Pero no es sinónimo en ningún momento de calidad o no calidad del vino. Cata en nariz, aproximamos la copa a nuestra nariz. La primera impresión en nariz ofrece unas notas de fruta roja, como la picota, como la cereza, algo madura, incluso, ¿no? Luego, si agitamos la copa en sentido contrario a las agujas del reloj, pues ya aparecen otras notas de bouquet. ¿Qué es el bouquet? El bouquet es la combinación de aromas primarios. Los aromas primarios de la uva, del fruto, son generalmente frutales, valga la redundancia, florales, minerales incluso por el suelo, en el que esté arraigado el viñedo. Pero luego se nos presentan aromas secundarios, que son los propios de la fermentación de la uva. Cuando fermenta el mosto, pues eso origina precursores de aromas que nos recuerdan a la miga de pan, al pan tostado incluso. Y unos aromas terciarios que proceden de la crianza en madera, de la crianza en barrica. Por tanto, un vino nunca puede tener bouquet si no ha tenido crianza en madera. Ahora es cuando aparece esa secuencia de notas aromáticas algo especiadas. Si seguimos oliendo, nos aparecerán notas minerales y algo terrosas que nos recuerdan a la tierra mojada. Eso es muy propio de la Tempranillo, con recuerdos a sotobosque y regaliz. En este caso, el recuerdo a sotobosque, a setas, no es tan claro, pero sí que hay esa evocación de fondos de hojarasca, ¿no? De regaliz. Es, ya digo, un cuadro aromático típico de los primarios de la Tempranillo. ¿La madera está bien integrada en este vino? Aun cuando partimos de 12 meses de crianza, ¿se superpone la madera a la fruta en este vino? Yo creo que están bien distinguidos los planos, plano frutal, bien expresado, es una 2009, esta añada ya lo veremos posteriormente en el Maleolus, es extraordinaria. Y la madera está pues actuando un poco de soporte, ahora lo notaremos mucho mejor en boca, en el paso de boca. Bien, vamos a beber intentando mantener el vino durante varios segundos, 2-3 segundos en boca, y además intentando sorber un poquito de oxígeno, para que el vino pues realmente pues se oxigene, se airee un poquito en nuestro paladar, e intentando repartir el vino por toda la lengua. Aquí tenemos una copa tipo Cabernet. Las copas Cabernet son muy indicadas para vinos potentes. ¿Por qué? Porque por su forma, la longitud del cáliz, la apertura, pues que en cierto modo no es tan amplia como una copa Borgoña, una copa Valón, eso propende a que el vino, una vez lo bebamos, incida en la parte central de la lengua. Se busque el equilibrio, por tanto. ¿Por qué? Porque si un Cabernet, un Tempranillo como este, y ya no digamos en los vinos que vendrán después, lo sirviéramos en una copa Borgoña, el vino se repartiría, al ser la boca más ancha, se repartiría por toda la lengua inicialmente, y eso daría lugar a un desequilibrio importante. ¿Por qué? Pues son vinos muy potentes y por tanto nos amargaría inicialmente, iría al fondo de la lengua y nos amargaría en exceso. Vamos a beber.
lo repartimos por toda la lengua. ¿Y cuál es la sensación predominante? ¿Qué sabor se acentúa? ¿Hay equilibrio o hay un predominio de sabores concretos? ¿Equilibrio? Pese a ser un vino pues, con solo 12 meses de crianza, yo creo que la madera está viva todavía y la acidez también. La 2009 fue una cosecha, una añada, yo creo que bien escalonada en la maduración. Aquí está bastante latente. Por ejemplo, la Tempranillo, cuando se planta en zonas bajas de altitud, pues tiene el problema de la acidez, no da frescura. Aquí yo creo que la acidez es notable. Hay una primera sensación ácida en las partes laterales de la lengua y finalmente amarga al fondo. ¿Es persistente este vino? Nos dura el recuerdo una vez lo hemos bebido. La persistencia se mide en caudalías. Cada caudalía equivale a un segundo. Eso lo utilizamos en cata técnica, en cata analítica, para medir la calidad del vino en el posgusto. En el posgusto hay dos variables a tener en cuenta: la persistencia aromática intensa. En este caso yo creo que es un vino pues que no hay que pedirle lo que le pediremos después a un vino de una crianza más prolongada, de mayor extracción en cuanto a la vinificación. Yo creo que es un vino fresco, aromático, bien equilibrado en el sabor amargo o los sabores amargo ácido y con ese punto de maduración que nos ofrece en vía retronasal, que también es importante analizar. El llamado flavor, que dirían los ingleses, los aromas de boca. Cuando bebemos, nuestro paladar se reproduce en vía retronasal, o sea, nos sube por detrás de la nariz cierto flujo de aromas que son la combinación de aroma y sabor. Los aromas que nos ofrece este vino por detrás, o sea, en vía retronasal, son aromas a fruta madura, una fruta en sazón, como la fresa, la cereza, incluso recuerdos de fruta negra, que no son tan claros en este vino como en los posteriores, a ciruela. Bien, en cuanto a la armonización, a la armonía, al maridaje, vamos a combinar este vino con un tartar de atún y helado de wasabi. No sé si quieres hacer alguna puntualización, Chema, sobre la elaboración. Un tartar, todo el mundo sabe lo que es. Lo hemos macerado ligeramente con un poco de soja y miso, ¿vale? Y la galletita que lo acompaña es básicamente un crujiente de atún, simplemente metido en el horno y con un poquito de... En algún sitio debe haber sésamo con wasabi también, que está sobre el helado para dar unos toquecitos de color. Bueno, pues simplemente es un pescado que es potente para que conjugue bien con el vino tinto. Bueno, hay dos elementos en este plato que son el atún y el wasabi. Sabéis que el wasabi es un rábano, ¿no? Picante, de origen japonés, que aflora en las cuencas de los ríos. Ese punto picante ligeramente abrasivo, yo no sé el grado de picante que tiene ahora mismo el wasabi, poquito, ¿no? Bueno, conecta bien con ese matiz especiado del vino. Y en cuanto al atún, ¿por qué no un pescado con un tinto, no? ¿O por qué sí? Bueno, pues en este caso el atún es un pescado graso, es un pescado azul. Eso hace que reclame vinos de cierta estructura y persistencia, pero no excesivamente tánicos. Si el vino fuera demasiado amargo, lo que haría es pues eclipsar los sabores marinos, grasos del atún. Aquí estamos en presencia de un vino más fresco, más liviano, más frutal. Por tanto, la conexión es buena. Tengo una aquí.